Antes de que veas el video completo, comenta desde qué país nos estás viendo. Y no olvides suscribirte para más historias. Las luces de la cabina estaban atenuadas para la travesía nocturna. El avión, un Airbus A330 que cubría el trayecto internacional de Londres a Nueva York, avanzaba suavemente sobre el Atlántico. Fuera de las ventanillas apenas se distinguían las nubes iluminadas débilmente por la luna, que jugaban con sombras plateadas en el cielo oscuro. Dentro, la mayoría de los pasajeros buscaban descansar durante las largas horas de vuelo, algunos acomodándose con almohadas de cuello, otros revisando pantallas individuales con películas silenciosas. En el asiento 12C, una mujer parecía no llamar la atención de nadie. Su nombre era Sara. Llevaba un suéter gris sin diseño, un pantalón de mezclilla oscuro y unas zapatillas sencillas. Tenía el cabello recogido en un moño rápido y los ojos cerrados como si quisiera protegerse del cansancio. A cualquiera que la mirara de reojo le había parecido simplemente otra viajera agotada, tal vez una profesional que había terminado una semana dura de trabajo, o un estudiante retornando a casa después de un semestre en el extranjero. No había nada en su porte que revelara algo extraordinario. El pasajero que ocupaba 12B, un hombre de negocios con traje arrugado, ni siquiera le dirigió la palabra. Para él aquella mujer era solo otra persona que roncaba suavemente, acurrucada en su asiento. Más adelante, una azafata que recorría el pasillo con una linterna pequeña la observó por un instante, pensando, parece rendida. Otro pasajero que se duerme apenas sube al avión. La impresión general entre los tripulantes era la misma. Nadie veía en Sara algo que destacara. La atmósfera dentro de la aeronave era tranquila. Algunos niños pequeños dormían con la cabeza apoyada en el regazo de sus padres. Una pareja joven discutía en voz baja sobre qué película ver. Un anciano hojeaba un libro bajo la tenue luz de lectura. Todo transmitía normalidad. El rugido constante de los motores servía de telón de fondo, un sonido estable que daba confianza. Sara se movió ligeramente, ajustando la manta que la cubría. Si alguien hubiera reparado con detalle, habría notado que sus manos, aunque descansaban sobre su regazo, mostraban leves marcas en los nudillos, huellas de alguien acostumbrado a procedimientos precisos. Sin embargo, en medio del cansancio general, nadie prestó atención. Una azafata comentó en voz baja a su compañero de tripulación al pasar por la fila 12. «Mira, esa pasajera parece completamente agotada». «Sí, otra más», respondió el auxiliar con indiferencia. «En vuelos de este horario, todos se ven igual». Era verdad. La luz suave, el zumbido del aire acondicionado y la duración del viaje volvían semejante a cada pasajero. Desde el punto de vista de la tripulación, Sara era solo un rostro entre casi 300 viajeros. En la parte delantera, el asistente principal revisaba una lista digital con los nombres de los pasajeros y observó por casualidad el asiento 12C. La descripción no decía nada especial. Sara Collins, pasajera clase turista. Casi se olvidó de inmediato. Nadie sospechaba que esa mujer, aparentemente común, había experimentado más situaciones extremas que la mayoría de los presentes en aquel avión. Sara respiraba profundamente, luchando contra el agotamiento acumulado de los últimos días. Para ella, aquel vuelo era simplemente una oportunidad de dormir, desconectar del mundo y pasar inadvertida. Miraba hacia la ventana donde apenas se percibían las luces parpadeantes de la punta del ala. Pensó en lo agradable que resultaba ser invisible, no tener que explicar nada a nadie, no cargar con títulos ni responsabilidades. Solo pasajera, asiento 12C, suéter gris, nada más. Un par de filas más atrás, dos adolescentes cuchicheaban y reían mientras jugaban con sus teléfonos. Uno de ellos, al levantar la vista, miró a Sara y comentó en voz baja: «Parece que podría ser una maestra aburrida o algo así». «Sí», rió el otro, seguro. «No parece alguien interesante». Los prejuicios se tejían alrededor de su figura. Todos veían lo que ella quería que vieran: una persona ordinaria. El avión continuaba su trayecto estable, y los pasajeros se sumían más en la rutina de la noche aérea. Para la tripulación, la prioridad era mantener el orden y la calma. Cada movimiento estaba calculado. El carro de bebidas que avanzaba lentamente por el pasillo. La voz tranquila de las azafatas, recordando que ajustaran cinturones cuando se encendió la señal por turbulencia ligera. La rutina que hacía sentir que nada saldría mal. Sara, en medio de aquel ambiente, cerró los ojos. La manta la envolvía y sus pensamientos vagaban.
No había señales en su expresión que revelaran la profundidad de lo que sabía, las horas de experiencia que cargaba en su memoria, ni las decisiones de vida o muerte que había enfrentado en otro contexto. Solo el silencio de una pasajera más. Pero el destino ya preparaba otra historia. Lo que ninguno de los pasajeros, ni siquiera el personal de cabina, podía imaginar era que la mujer dormida en el asiento 12C guardaba un pasado que pronto se volvería crucial. El cansancio que parecía dominarla ocultaba una preparación única. Nadie, absolutamente nadie, habría apostado que sus próximos minutos despertarían una verdad capaz de marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. Lo que ninguno de ellos podía sospechar era la verdad sobre Sarah. Lo que ninguno de ellos sabía era que Sarah era mucho más de lo que parecía. Detrás de la imagen cansada de una pasajera común se escondía una vida de disciplina, sacrificio y una trayectoria profesional que había marcado la diferencia entre la vida y la muerte en incontables ocasiones. Un pasado que no se veía en 12C. Sarah Collins había dedicado más de 15 años a la medicina de trauma. No era simplemente una doctora cualquiera, era una cirujana de trauma con experiencia militar, entrenada en escenarios donde cada segundo contaba. Sus primeras formaciones ocurrieron en hospitales universitarios, donde obtuvo su título de medicina con honores, y luego cursó una residencia en cirugía de emergencia en uno de los centros más exigentes de Londres. Pero lo que realmente la definió fue su paso por la Royal Army Medical Corps, donde pasó más de 5 años en misiones internacionales, Afganistán, Irak y zonas de catástrofes naturales en Asia. Allí aprendió lo que significaba operar en condiciones extremas, con recursos limitados y bajo fuego cruzado. Durante su carrera acumuló más de 12,000 horas quirúrgicas, muchas de ellas realizadas en tiendas improvisadas, con generadores eléctricos inestables y el eco de helicópteros militares sobrevolando. Esa experiencia no estaba escrita en su boleto de avión, ni en la lista digital que los tripulantes consultaban rutinariamente. Certificaciones que le habían costado sangre y sueño. Sarah había obtenido certificaciones internacionales que pocos profesionales lograban en toda su carrera. ATLS, Advanced Trauma Life Support, completado con distinción. Critical Care Transport Certification, especialización que la habilitaba para mantener con vida a pacientes en helicópteros y aviones militares. Diploma en Cirugía de Combate, un programa exclusivo para médicos militares. Certificación en Medicina de Desastres Internacionales, que exigía entrenamientos en escenarios simulados con cientos de víctimas a la vez. Cada uno de esos logros le costó semanas de privación de sueño, jornadas de estudio interminables y simulacros tan realistas que aún podía oler el humo de los explosivos usados en los entrenamientos. Una semana que había dejando huellas. Lo irónico era que en ese vuelo Sarah buscaba algo que no había podido permitirse: descanso. Venía de una semana intensiva en el King's College Hospital, donde había liderado un curso avanzado de cirugía de trauma para jóvenes médicos. Durante 7 días, casi sin dormir, corrigió procedimientos, supervisó operaciones simuladas y dictó conferencias. La última jornada había terminado con una cirugía real de emergencia, una colisión múltiple en autopista que dejó a 6 pacientes críticos. Sarah participó en 3 operaciones consecutivas, cerrando heridas abiertas, estabilizando fracturas expuestas y hasta reimplantando parcialmente un miembro. Cuando finalmente salió del quirófano, llevaba más de 30 horas despierta. Aún así, empacó rápidamente una pequeña mochila y tomó el vuelo hacia Nueva York. Quería pasar desapercibida, visitar a una amiga de la universidad y desconectar del uniforme, del bisturí, de la adrenalina constante. El precio del profesionalismo. Mientras el avión cruzaba silencioso el Atlántico, Sarah intentaba convencerse de que en esas horas no sería doctora, ni soldado, ni heroína, solo pasajera. Recordaba las veces que había intentado simplemente ser normal y como siempre la alcanzaba la responsabilidad. Había vivido momentos donde deseaba gritar: no quiero ser la que siempre resuelve, la que siempre se mantiene fuerte. Pero algo dentro de ella, una voz alimentada por años de disciplina, no la dejaba descansar del todo. Sus sentidos, aun cuando aparentaban calma, permanecían atentos. Escuchaba el ritmo de las conversaciones a su alrededor, notaba la respiración irregular de un pasajero en la fila 14, detectaba la leve tensión en la voz de una azafata. Era un hábito imposible de apagar. Del recuerdo del campo de batalla en su mente aparecían flashes de su tiempo en Kandahar. Recordaba una tarde en que un convoy había sufrido un ataque con explosivos. Llegaron heridos en masa, con hemorragias masivas y fracturas múltiples. Sarah, con apenas 32 años en ese entonces, había liderado al equipo quirúrgico.
Clamp, succión, gasas, más gasas, había gritado entre el caos, manteniendo a 3 soldados con vida simultáneamente. Un coronel que presenció la escena le dijo después: «Collins, usted no es solo cirujana. Usted es la diferencia entre funerales y regresos a casa». Ese recuerdo la acompañaba siempre. En su pulsera de identificación aún llevaba una inscripción regalada por un soldado sobreviviente: «Gracias por mis segundos de vida». Ironía del viaje anónimo ahora en 12C, nada de eso era visible. Sarah pensaba en lo irónico. Después de todo lo vivido, lo único que deseaba era dormir durante 8 horas seguidas, sin que nadie pronunciara su nombre con urgencia. Ni Doctora Collins, ni Capitán América, ni Comandante. Solo Sarah. Pasajera invisible. Se ajustó el cinturón y apoyó la cabeza contra la ventanilla. El rugido del motor servía como arrullo. En su mochila, bajo el asiento, llevaba únicamente un libro de novelas históricas y una botella de agua. Nada más que revelara lo que realmente era. Las suposiciones de los demás, una azafata pasó de nuevo y la observó. Comentó el sobrecargo: «Esa chica parece estudiante universitaria». «O secretaria», respondió el distraído. «No se ve que sea nada fuera de lo común». Ambos siguieron su trabajo, sin imaginar que estaban mirando a alguien que había dictado protocolos internacionales para emergencias aéreas y que sabía cómo improvisar un quirófano con simples herramientas. Diálogos de un pasado reciente en su memoria sonaban las voces de sus colegas en Londres. «Sarah, ¿cómo logras mantener la calma cuando todo se derrumba?», le había preguntado un residente joven. «Respirando hondo y recordando que el pánico nunca salva vidas», respondió ella, entregándole las pinzas. «La precisión lo hace». Otra colega, al despedirse en el aeropuerto, le dijo: «Prométenos que descansarás esta vez». Sarah sonrió cansada. «Lo intentaré. Solo quiero ser otra pasajera en un vuelo cualquiera». La paradoja de esa frase, «otra pasajera», resonaba en su mente. La paradoja era clara. Cuanto más deseaba desaparecer en la multitud, más la vida parecía prepararle momentos donde debía resurgir. Su destino estaba atado a la responsabilidad de sus conocimientos, y en el asiento 12C esa responsabilidad aún dormía, lista para despertar en cualquier instante. Lo que los demás veían: una mujer con suéter gris, ojeras marcadas, cabello recogido sin cuidado, una manta sobre las piernas. Lo que nadie imaginaba: más de 12.000 horas quirúrgicas, experiencia en zonas de guerra, certificaciones internacionales de alto nivel, una semana de entrenamiento intensivo reciente. El contraste era absoluto. Forrest Ewing, el inminente llamado. Mientras el avión continuaba su curso, Sarah se movió incómoda en el asiento. Intentaba relajarse, pero en el fondo sabía, sin pruebas, solo por instinto, que la calma nunca duraba demasiado en su vida. Había aprendido a detectar el silencio antes de la tormenta, y aunque no había señales evidentes aún, la intuición le susurraba que ese vuelo no sería tan rutinario como todos creían. Sus pensamientos se mezclaron con el zumbido del motor hasta que se sumió en un sueño ligero. Sin embargo, su subconsciente aún estaba alerta, como en los campamentos militares donde dormía con un ojo abierto. Nadie a su alrededor podía siquiera imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie sabía que la pasajera en 12C llevaba en su memoria protocolos que podían salvar centenares de vidas. Nadie sospechaba que bajo aquel suéter gris descansaban cicatrices invisibles de una cirujana que había visto lo peor de la humanidad y que aún conservaba la fuerza para enfrentarlo otra vez. Lo que ninguno de ellos podía haber imaginado era la verdad sobre Sarah. Ella no era simplemente una pasajera agotada. Era una profesional entrenada para actuar cuando todo lo demás fallaba, y el vuelo estaba a minutos de poner a prueba esa verdad. El avión avanzaba estable sobre el Atlántico cuando los primeros indicios de la tormenta comenzaron a mostrarse. Desde las ventanillas se veían destellos lejanos de relámpagos, todavía a kilómetros de distancia, pero suficientes para teñir de azul intermitente la oscuridad de la cabina. La mayoría de los pasajeros seguía durmiendo, ignorantes de lo que estaba por venir. En la cabina de mando, el capitán James Turner, con más de 20 años de experiencia, sintió una presión incómoda en el pecho. Había pasado los últimos días con un dolor intermitente en el brazo izquierdo, pero lo había atribuido al estrés. Ahora, sin embargo, el malestar era más intenso. «¿Todo bien, capitán?»,
preguntó el primer oficial Miller, un joven de apenas 30 años, recién ascendido. Sí, solo un poco de indigestión, respondió Turner tratando de restarle importancia. Miller se concentró en los instrumentos, ajustando el rumbo para esquivar las primeras turbulencias. El radar meteorológico mostraba manchas rojas y naranjas. Una célula tormentosa crecía justo en la ruta. Signos inadvertidos en la cabina de pasajeros. La tripulación de vuelo servía agua a algunos que habían despertado por el movimiento. La azafata principal, Emily, notó que el interfono desde la cabina permanecía inusualmente silencioso. Normalmente el capitán hacía comentarios breves, pero esta vez nada. Mientras tanto, en la fila 8, un hombre de mediana edad comenzó a quejarse en voz baja. Tos seca, respiración acelerada, sudor en la frente. Su esposa intentaba abanicarlo con una revista. ¿Se siente bien?, preguntó otra pasajera cercana. No, me falta el aire, respondió él con dificultad. El colapso en la cabina de mando, Turner intentó levantarse para estirar las piernas, pero un dolor agudo lo atravesó. Se llevó la mano al pecho. Miller, creo que... alcanzó a decir antes de desplomarse hacia un costado. El joven primer oficial reaccionó con pánico contenido. ¡Capitán! ¡Capitán! Intentó sujetarlo, pero Turner estaba inconsciente. Los controles quedaron en sus manos inexpertas, justo cuando el radar mostraba la tormenta aproximándose. Miller respiró hondo. Tenía entrenamiento, sí, pero no la experiencia de haber enfrentado tormentas severas con casi 300 vidas a bordo. El sudor le corría por la frente mientras hablaba por radio. Control, aquí vuelo 726. Tenemos una emergencia médica en cabina. El capitán está inconsciente. Repito, el capitán está inconsciente. La crisis secundaria mientras esa situación se desarrollaba. En la cabina de pasajeros la salud del hombre en la fila 8 empeoraba. Sus labios comenzaban a tornarse azulados. Su esposa gritó desesperada. ¡Ayuda, por favor! Está teniendo una reacción. Una azafata corrió hacia allí. Emily revisó al pasajero y reconoció los signos. Anafilaxia. Una reacción alérgica grave, posiblemente por algún alimento ingerido antes del vuelo. «Necesitamos un médico», exclamó Emily, levantando la voz. Algunos pasajeros se miraron nerviosos, pero nadie respondió de inmediato. La tormenta acechando el avión empezó a sacudirse más fuerte. Miller intentaba mantener el control, pero la turbulencia crecía. La tormenta que debía rodear ahora parecía inevitable. El joven oficial, presionado, decidió tomar el interfono. «Damas y caballeros, este es el primer oficial. Les informo que el capitán se ha visto imposibilitado de continuar y estamos atravesando una zona de tormenta. Les pedimos permanezcan calmados y abrochen sus cinturones». Las palabras «el capitán se ha visto imposibilitado» recorrieron la cabina como un rayo. Los murmullos comenzaron. El pánico se encendía en pequeños brotes. El doble golpe, 2 emergencias simultáneas. En la cabina, un piloto inconsciente y un copiloto inexperto enfrentando una tormenta creciente. En la cabina de pasajeros, un hombre al borde del colapso por anafilaxia. Y alrededor 289 almas dependientes de que alguien tuviera la experiencia para manejar ambas situaciones. Emily, presionada por la urgencia, tomó el interfono de cabina. «Pasajeros, solicitamos urgentemente si hay algún médico o personal con entrenamiento médico a bordo. Tenemos una emergencia en la fila 8. Sara abrió los ojos. La voz atravesó su sueño ligero como un bisturí. Su instinto despertó de inmediato, pero permaneció quieta unos segundos. No. Esta vez no. No quiero. Sin embargo, los gritos de la esposa, la respiración entrecortada del hombre, la tensión en el aire, la arrastraban. El primer intento de control en cabina, Miller forcejeaba con los controles mientras pedía instrucciones por radio. «Control, necesito vectores de desviación. El radar muestra tormenta en expansión y, repito, el capitán está inconsciente». La voz de tierra respondió con calma. «Vuelo 726. Mantenga nivel y rumbo mientras coordinamos apoyo. Mantenga oxígeno para el capitán, si es posible». Miller miró a Turner, aún desplomado. «Dios mío, no sé si está respirando bien», murmuró. «Aumenta la tensión en pasajeros». Los pasajeros comenzaron a susurrar nerviosos. Una mujer dijo: «¿Qué está pasando? ¿No hay piloto?». Otro respondió con voz temblorosa. Dijo que el capitán está inconsciente.
El ambiente, antes tranquilo, se transformaba en una olla de presión. En ese momento, Emily corrió hacia la parte trasera para buscar el botiquín de emergencias. Encontró la caja con adrenalina, pero no estaba segura de administrarla sin un profesional certificado. «Por favor, ¿nadie aquí es médico?», preguntó, casi suplicando. Sara cerró los ojos un segundo más, como si luchara contra su propio destino. Luego suspiró. Sabía que no podía ignorar aquello. El silencio previo, todo parecía ocurrir a cámara lenta, los relámpagos iluminando la cabina, el pasajero jadeando, el copiloto sin experiencia sosteniendo la nave, las azafatas corriendo. Era el silencio antes de la tormenta verdadera. Sara se incorporó lentamente, quitándose la manta de encima. Los pasajeros cercanos la miraron sin entender. La esposa del hombre gritó: «Va a morir». Por favor, Sara apretó los labios. Dentro de sí resonaba la frase que tantas veces había escuchado en misiones: «Si no actúas tú, nadie lo hará». Punto de ruptura, el avión entró en turbulencia severa. Una sacudida hizo que varios gritaran. Vasos y objetos pequeños cayeron al suelo. La voz de Miller volvió a sonar, nerviosa. «Vuelo 726 a control. La tormenta es más fuerte de lo previsto. Necesito instrucciones inmediatas». Al mismo tiempo, Emily volvió a tomar el interfono. «Pasajeros, es vital que si hay un médico a bordo, se identifique ahora». El grito resonó. Y entonces Sara, con voz firme, dijo por primera vez: «Soy cirujana de trauma». Las cabezas cercanas se giraron. Emily corrió hacia ella con alivio. «Gracias a Dios». «Necesitamos ayuda de inmediato en la fila 8». Lo que nadie imaginaba mientras Sara se levantaba, los pasajeros que antes la veían como una mujer común, ahora la miraban con asombro. El hombre de negocios en 12B abrió la boca incrédulo. «¿Ella? ¿Médica?». Una joven murmuró. Parecía una simple turista, pero en ese instante las apariencias ya no importaban. Sara avanzaba por el pasillo, estableciendo contacto visual con la tripulación. Su andar reflejaba la seguridad que solo se adquiere tras años en zonas de combate. La doble amenaza definida el avión, atrapado en turbulencia, enfrentaba crisis primaria, un capitán inconsciente en cabina, dejando a un copiloto inexperto con el mando. Crisis secundaria, un pasajero entrando en anafilaxia, con riesgo inminente de paro respiratorio. Ambas situaciones ponían en riesgo a los 289 pasajeros y la tripulación, y ambas requerían experiencia real, no solo entrenamiento teórico. Sara sabía que su secreto estaba a punto de quedar expuesto y que una vez más su descanso quedaría sacrificado en nombre de la vida de los demás. El rugido de la tormenta aumentó y con él el latido en su pecho. El destino había hablado. La pasajera anónima de 12C estaba a punto de salvar a todos. El murmullo en la cabina era como un enjambre. Tras el anuncio del primer oficial y los gritos de la esposa del pasajero enfermo, los rostros mostraban una mezcla de miedo y desconcierto. La turbulencia no ayudaba. Cada sacudida recordaba a todos que estaban suspendidos en medio de una tormenta creciente, sin capitán al mando y con una vida colgando de un hilo en la fila 8. Sara, ya de pie, sentía el peso de la decisión. Durante años había soñado con un vuelo donde pudiera simplemente ser nadie, pero ahora la realidad golpeaba sin piedad. Miró a Emily, la jefa de azafatas, que sostenía el interfono con manos temblorosas. «¿Estás segura de que puede ayudar?», preguntó Emily, con un rastro de esperanza en la voz. «Soy cirujana de trauma con experiencia militar», respondió Sara con calma. «He tratado anafilaxias antes. Muéstreme el botiquín». Emily asintió de inmediato y señaló el maletín médico que estaba abierto sobre un asiento cercano. Sara lo revisó con rapidez. Adrenalina, antihistamínicos, jeringas, cánulas. Tenía lo esencial. Mientras tanto, el primer oficial Miller, aún en cabina, luchaba contra el timón. Volvió a usar el interfono interno para comunicarse con la tripulación. Diálogos de un pasado reciente en su memoria sonaban las voces de sus colegas en Londres. «Sara, ¿cómo logras mantener la calma cuando todo se derrumba?», le había preguntado un residente joven. «Respirando hondo y recordando que el pánico nunca salva vidas», respondió ella, entregándole las pinzas. «La precisión lo hace». Otra colega, al despedirse en el aeropuerto, le dijo: «Prométenos que descansarás esta vez». Sara sonrió cansada. «Lo intentaré. Solo quiero ser otra pasajera en un vuelo cualquiera». La paradoja de esa frase, «otra pasajera», resonaba en su mente. La paradoja era clara.
Cuanto más deseaba desaparecer en la multitud, más la vida parecía prepararle momentos donde debía resurgir. Su destino estaba atado a la responsabilidad de sus conocimientos, y en el asiento 12C esa responsabilidad aún dormía, lista para despertar en cualquier instante. Lo que los demás veían, una mujer con suéter gris, ojeras marcadas, cabello recogido sin cuidado, una manta sobre las piernas, lo que nadie imaginaba, más de 12.000 horas quirúrgicas, experiencia en zonas de guerra, certificaciones internacionales de alto nivel, una semana de entrenamiento intensivo reciente. El contraste era absoluto. Forestroin del inminente llamado mientras el avión continuaba su curso, Sarah se movió incómoda en el asiento. Intentaba relajarse, pero en el fondo sabía sin pruebas, solo por instinto, que la calma nunca duraba demasiado en su vida. Había aprendido a detectar el silencio antes de la tormenta, y aunque no había señales evidentes aún, la intuición le susurraba que ese vuelo no sería tan rutinario como todos creían. Sus pensamientos se mezclaron con el zumbido del motor hasta que se sumió en un sueño ligero. Sin embargo, su subconsciente aún estaba alerta, como en los campamentos militares donde dormía con un ojo abierto. Nadie a su alrededor podía siquiera imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie sabía que la pasajera en 12C llevaba en su memoria protocolos que podían salvar centenares de vidas. Nadie sospechaba que bajo aquel suéter gris descansaban cicatrices invisibles de una cirujana que había visto lo peor de la humanidad y que aún conservaba la fuerza para enfrentarlo otra vez. Lo que ninguno de ellos podía haber imaginado era la verdad sobre Sarah. Ella no era simplemente una pasajera agotada. Era una profesional entrenada para actuar cuando todo lo demás fallaba. Y el vuelo estaba a minutos de poner a prueba esa verdad. El avión avanzaba estable sobre el Atlántico cuando los primeros indicios de la tormenta comenzaron a mostrarse. Desde las ventanillas se veían destellos lejanos de relámpagos, todavía a kilómetros de distancia, pero suficientes para teñir de azul intermitente la oscuridad de la cabina. La mayoría de los pasajeros seguía durmiendo, ignorantes de lo que estaba por venir. En la cabina de mando, el capitán James Turner, con más de 20 años de experiencia, sintió una presión incómoda en el pecho. Había pasado los últimos días con un dolor intermitente en el brazo izquierdo, pero lo había atribuido al estrés. Ahora, sin embargo, el malestar era más intenso. «¿Todo bien, capitán?», preguntó el primer oficial Miller, un joven de apenas 30 años, recién ascendido. Sí, solo un poco de indigestión», respondió Turner, tratando de restarle importancia. Miller se concentró en los instrumentos, ajustando el rumbo para esquivar las primeras turbulencias. El radar meteorológico mostraba manchas rojas y naranjas. Una célula tormentosa crecía justo en la ruta. Signos inadvertidos en la cabina de pasajeros. La tripulación de vuelo servía agua a algunos que habían despertado por el movimiento. La azafata principal, Emily, notó que el interfono desde la cabina permanecía inusualmente silencioso. Normalmente el capitán hacía comentarios breves, pero esta vez nada. Mientras tanto, en la fila 8, un hombre de mediana edad comenzó a quejarse en voz baja. Tos seca, respiración acelerada, sudor en la frente. Su esposa intentaba abanicarlo con una revista. «¿Se siente bien?», preguntó otra pasajera cercana. «No, me falta el aire», respondió él con dificultad. El colapso en la cabina de mando, Turner intentó levantarse para estirar las piernas, pero un dolor agudo lo atravesó. Se llevó la mano al pecho. «Miller, creo que», alcanzó a decir antes de desplomarse hacia un costado. El joven primer oficial reaccionó con pánico contenido. «Capitán». Intentó sujetarlo, pero Turner estaba inconsciente. Los controles quedaron en sus manos inexpertas, justo cuando el radar mostraba la tormenta aproximándose. Miller respiró hondo. Tenía entrenamiento, sí, pero no la experiencia de haber enfrentado tormentas severas con casi 300 vidas a bordo. El sudor le corría por la frente mientras hablaba por radio. «Control, aquí vuelo 726. Tenemos una emergencia médica en cabina. El capitán está inconsciente». Repito, el capitán está inconsciente. La crisis secundaria mientras esa situación se desarrollaba en la cabina de pasajeros, la salud del hombre en la fila 8 empeoraba. Sus labios comenzaban a tornarse azulados. Su esposa gritó desesperada: «¡Ayuda! Por favor. Está teniendo una reacción». Una azafata corrió hacia allí. Emily revisó al pasajero y reconoció los signos: anafilaxia, una reacción alérgica grave, posiblemente por algún alimento ingerido antes del vuelo.
«Necesitamos un médico», exclamó Emily, levantando la voz. Algunos pasajeros se miraron nerviosos, pero nadie respondió de inmediato. La tormenta acechando el avión empezó a sacudirse más fuerte. Miller intentaba mantener el control, pero la turbulencia crecía. La tormenta que debía rodear ahora parecía inevitable. El joven oficial, presionado, decidió tomar el interfono. «Damas y caballeros, este es el primer oficial. Les informo que el capitán se ha visto imposibilitado de continuar y estamos atravesando una zona de tormenta. Les pedimos permanezcan calmados y abrochen sus cinturones». Las palabras «el capitán se ha visto imposibilitado» recorrieron la cabina como un rayo. Los murmullos comenzaron. El pánico se encendía en pequeños brotes. El doble golpe de dos emergencias simultáneas. En la cabina, un piloto inconsciente y un copiloto inexperto enfrentando una tormenta creciente. En la cabina de pasajeros, un hombre al borde del colapso por anafilaxia. Y alrededor, 289 almas dependientes de que alguien tuviera la experiencia para manejar ambas situaciones. Emily, presionada por la urgencia, tomó el interfono de cabina. «Pasajeros, solicitamos urgentemente si hay algún médico o personal con entrenamiento médico a bordo. Tenemos una emergencia en la fila 8. Sarah abrió los ojos. La voz atravesó su sueño ligero como un bisturí. Su instinto despertó de inmediato, pero permaneció quieta unos segundos. «No». «Esta vez no. No quiero». Sin embargo, los gritos de la esposa, la respiración entrecortada del hombre, la tensión en el aire, la arrastraban. El primer intento de control en cabina, Miller forcejeaba con los controles mientras pedía instrucciones por radio. «Control, necesito vectores de desviación. El radar muestra tormenta en expansión y, repito, el capitán está inconsciente». La voz de tierra respondió con calma. «Vuelo 726, mantenga nivel y rumbo mientras coordinamos apoyo. Mantenga oxígeno para el capitán si es posible». Miller miró a Turner, aún desplomado. «Dios mío, no sé si está respirando bien», murmuró. «Aumenta la tensión en pasajeros». Los pasajeros comenzaron a susurrar nerviosos. Una mujer dijo: «¿Qué está pasando? ¿No hay piloto?». Otro respondió con voz temblorosa: «Dijo que el capitán está inconsciente». El ambiente antes tranquilo se transformaba en una olla de presión. En ese momento, Emily corrió hacia la parte trasera para buscar el botiquín de emergencias. Encontró la caja con adrenalina, pero no estaba segura de administrarla sin un profesional certificado. «Por favor, ¿nadie aquí es médico?», preguntó, casi suplicando. Sarah cerró los ojos un segundo más, como si luchara contra su propio destino. Luego suspiró. Sabía que no podía ignorar aquello. El silencio previo, todo parecía ocurrir a cámara lenta. Los relámpagos iluminando la cabina, el pasajero jadeando, el copiloto sin experiencia sosteniendo la nave, las azafatas corriendo. Era el silencio antes de la tormenta verdadera. Sarah se incorporó lentamente, quitándose la manta de encima. Los pasajeros cercanos la miraron sin entender. La esposa del hombre gritó: «Va a morir». Por favor, Sarah apretó los labios. Dentro de sí resonaba la frase que tantas veces había escuchado en misiones: «Si no actúas tú, nadie lo hará». Punto de ruptura. El avión entró en turbulencia severa. Una sacudida hizo que varios gritaran. Vasos y objetos pequeños cayeron al suelo. La voz de Miller volvió a sonar nerviosa. «Vuelo 726 a control. La tormenta es más fuerte de lo previsto. Necesito instrucciones inmediatas». Al mismo tiempo, Emily volvió a tomar el interfono. «Pasajeros, es vital que si hay un médico a bordo, se identifique ahora». El grito resonó. Y entonces Sarah, con voz firme, dijo por primera vez: «Soy cirujana de trauma». Las cabezas cercanas se giraron. Emily corrió hacia ella con alivio. «Gracias a Dios». «Necesitamos ayuda de inmediato en la fila 8». Lo que nadie imaginaba mientras Sarah se levantaba. Los pasajeros que antes la veían como una mujer común, ahora la miraban con asombro. El hombre de negocios entonces abrió la boca incrédulo. ¿Ella? ¿Médica? Una joven murmuró. Parecía una simple turista. Pero en ese instante las apariencias ya no importaban. Sarah avanzaba por el pasillo, estableciendo contacto visual con la tripulación. Su andar reflejaba la seguridad que solo se adquiere tras años en zonas de combate. La doble amenaza definida el avión, atrapado en turbulencia, enfrentaba crisis primaria, un capitán inconsciente en cabina dejando a un copiloto inexperto con el mando. Crisis secundaria, un pasajero entrando en anafilaxia, con riesgo inminente de paro respiratorio.
Ambas situaciones ponían en riesgo a los 289 pasajeros y la tripulación, y ambas requerían experiencia real, no solo entrenamiento teórico. Sara sabía que su secreto estaba a punto de quedar expuesto y que una vez más su descanso quedaría sacrificado en nombre de la vida de los demás. El rugido de la tormenta aumentó y con él el latido en su pecho. El destino había hablado. La pasajera anónima de 12C estaba a punto de salvar a todos. El murmullo en la cabina era como un enjambre. Tras el anuncio del primer oficial y los gritos de la esposa del pasajero enfermo, los rostros mostraban una mezcla de miedo y desconcierto. La turbulencia no ayudaba. Cada sacudida recordaba a todos que estaban suspendidos en medio de una tormenta creciente, sin capitán al mando y con una vida colgando de un hilo en la fila 8. Sara, ya de pie, sentía el peso de la decisión. Durante años había soñado con un vuelo donde pudiera simplemente ser nadie, pero ahora la realidad golpeaba sin piedad. Miró a Emily, la jefa de azafatas, que sostenía el interfono con manos temblorosas. ¿Estás segura de que puede ayudar?, preguntó Emily, con un rastro de esperanza en la voz. Soy cirujana de trauma con experiencia militar, respondió Sara con calma. He tratado anafilaxias antes. Mustri elbow taken. Emily asintió de inmediato y señaló el maletín médico que estaba abierto sobre un asiento cercano. Sara lo revisó con rapidez. Adrenalina, antihistamínicos, jeringas, cánulas. Tenía lo esencial. Mientras tanto, el primer oficial Miller, aún en cabina, luchaba contra el timón. Volvió a usar el interfono interno para comunicarse con la tripulación. Dios mío, no ahora. Sara mantuvo la voz firme. Revisa checklist de fallo hidráulico. Activa bomba secundaria. Respira. Un paso a la vez. El copiloto lo hizo, siguiendo sus instrucciones. La presión se estabilizó tras unos segundos de terror. «Lo ves, puedes hacerlo», dijo Sara, con una leve sonrisa. Comunicación con tierra y estrategia. Sara volvió al micro. «Control, aquí doctora Collins. Hemos tenido fallo hidráulico parcial, estabilizado con bomba secundaria. Capitán sigue inconsciente. Paciente en cabina de pasajeros bajo segunda dosis de adrenalina. Continuamos desviación rumbo 300. Entendido. Vuelo 726. Servicios de emergencia listos en Shannon. Mantengan curso». El papel de mentora. Mientras tanto, Sara aprovechaba cada minuto para reforzar a Miller. «Mira, ahora estás enfrentando lo que pocos pilotos jóvenes experimentan. Y lo estás haciendo bien. No estás solo. Yo estoy aquí y juntos vamos a llevar a todos a salvo». El joven asentía, concentrado. Control de la tormenta. El avión penetró en el borde de la tormenta. Relámpagos iluminaban el cielo. La lluvia golpeaba con fuerza. La turbulencia era brutal. Varios pasajeros gritaban. Mantén los ailerons estables. Confía en el piloto automático parcial cuando sea seguro, indicó Sara. Miller obedeció. Sus manos aún temblaban, pero menos. Revisión del capitán. El enfermero anunció. Pulso estable. Presión baja pero constante. Sigue inconsciente. Sara sintió. Manténgalo con oxígeno. Vigile arritmias. La tormenta interior dentro de sí. Sara sentía la fatiga clavada en cada músculo. Pero no lo mostraba. Cada palabra debía ser fuerte, cada gesto seguro. Sabía que 289 personas dependían no solo de la técnica, sino de la calma que irradiara. Superando la célula tras 20 minutos de tensión insoportable, el radar mostró la salida de la célula tormentosa. El avión, aunque sacudido, estaba entero. Miller exhaló con fuerza. «No logramos, no logramos». Sara colocó una mano en su hombro. «Lo lograste tú. Yo solo estuve para recordarte que podías». Preparación de aterrizaje desde control. Vuelo 726, autorizado para descenso a 20.000 pies. Vector directo a Shannon. Servicios médicos y de emergencia listos. Sara respondió. «Entendido. Iniciamos descenso». Se giró hacia Miller. «Procede con lista de descenso». «Yo superviso». Ambos revisaron. Flaps, tren de aterrizaje preparado. Comunicación con torre. Comunicación final a pasajeros. Sara tomó el interfono una vez más. «Damas y caballeros, estamos saliendo de la tormenta y en pocos minutos iniciaremos descenso hacia Shannon, Irlanda. El paciente en cabina está siendo tratado y el capitán permanece estable. Mantengan sus cinturones abrochados. Estamos en control de la situación». Los aplausos estallaron en cabina. Por primera vez, la esperanza superaba al miedo. Momento de humanidad. Miller miró a Sara.
aún temblando pero sonriendo débilmente. «Doctora, sin usted no habría podido. Y sin ti, este avión no estaría volando». «Nunca lo olvides», respondió ella. El descenso comenzó con un rugido metálico cuando el tren de aterrizaje se desplegó. Las luces de la pista de Shannon aparecieron a lo lejos, brillando como un faro de esperanza en medio de la noche irlandesa. Tras más de una hora de tensión insoportable, la visión de tierra firme era casi irreal para los pasajeros. Sarah permanecía en la cabina, supervisando cada paso junto a Miller. El capitán Turner seguía inconsciente, vigilado por el enfermero que no apartaba la vista de sus signos vitales. El joven primer oficial, aunque agotado, mostraba una concentración férrea. «Flaps en posición de aterrizaje», informó Miller. «Velocidad estabilizada», respondió Sarah, verificando los instrumentos. El control de Shannon guiaba con voz tranquila. «Vuelo 726, autorizado aproximación final». Vientos cruzados moderados. Servicios de emergencia preparados. El avión vibraba, pero ya no era el caos de la tormenta. Era la vibración familiar de una máquina lista para tocar tierra. La cabina de pasajeros, en la sección de pasajeros, Emily recorría el pasillo asegurando cinturones. El hombre de la fila 8 respiraba con dificultad moderada, sostenido por oxígeno. Su esposa lo abrazaba con lágrimas de alivio. Varias personas murmuraban plegarias, mientras otras simplemente apretaban manos de desconocidos como si fueran familia. «Estamos cerca», anunció Emily con voz firme. «Mantengan la calma, falta muy poco». La aproximación final, Sarah miró a Miller. «Confía en tus manos. Has entrenado para este momento. Yo estoy contigo». Miller tragó saliva y asintió. Sus dedos se aferraban al timón, pero ya no temblaban tanto. El avión descendía en ángulo perfecto hacia la pista iluminada. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pasajeros respiraban fuerte. Todos parecían contener el aire, esperando el desenlace. 100 pies, 50, 20... cantó Miller siguiendo el altímetro. El contacto con la pista fue brusco, pero seguro. Las ruedas chirriaron, los frenos se activaron, y el avión redujo velocidad hasta que finalmente se deslizó por la pista iluminada. Un rugido de aplausos y gritos de alegría estalló en la cabina de pasajeros. «¡Lo logramos!», exclamó Miller, con lágrimas en los ojos. «Lo lograste tú», corrigió Sarah con una leve sonrisa. La detención segura, el avión se detuvo en una posición segura, rodeado de camiones de bomberos, ambulancias y vehículos de emergencia. La torre confirmó por radio: «Vuelo 726, bienvenidos a Shannon. Están en tierra firme». Miller se dejó caer contra el respaldo, exhausto. Sarah retiró los auriculares y suspiró profundamente. Había pasado. Atención médica inmediata. Las puertas se abrieron y subieron equipos médicos de emergencia. 2 paramédicos entraron a cabina y atendieron de inmediato al capitán Turner. «Infarto agudo, estabilizado por medidas iniciales», informó Sarah con precisión. «Traslado urgente a hospital cardiológico». El enfermero que lo había cuidado en vuelo entregó un parte rápido. Los paramédicos agradecieron la intervención previa. De no ser por esa atención inicial, no habría llegado vivo. Simultáneamente, otro equipo médico se dirigió a la fila 8. Sarah los acompañó para dar informe. «Reacción anafiláctica severa, 2 dosis de adrenalina administradas, oxígeno suplementario. Responde favorablemente pero requiere observación intensiva». La esposa del paciente tomó la mano de Sarah. «Usted nos salvó. Nunca olvidaré esto». El reconocimiento de la tripulación cuando los pacientes fueron evacuados. La tripulación rodeó a Sarah. Emily, con lágrimas en los ojos, la abrazó brevemente. «No sé cómo agradecerle. Hizo lo imposible». El sobrecargo añadió: «Sin usted habríamos tenido tragedia doble en cabina y en pasajeros». Miller, aún recuperando el aliento, extendió la mano. «Nunca olvidaré esta noche. Me enseñó más que años de entrenamiento». Sarah le estrechó con firmeza. «Tienes lo que se necesita. Solo necesitabas creerlo». Los pasajeros, al salir del avión, los pasajeros formaron un pasillo improvisado. Algunos aplaudían, otros lloraban, muchos simplemente murmuraban gracias. Una mujer le dijo en voz alta: «Nunca imaginamos que esa pasajera dormida en 12C sería nuestra salvación». El niño, que antes había preguntado si era una heroína, la miró con ojos brillantes. «Lo es, mamá». Ella sí lo es. Repercusiones oficiales en la terminal, representantes de la aerolínea y autoridades aeroportuarias la esperaban. Un portavoz se acercó.
Doctora Collins, en nombre de la aerolínea y de todos los pasajeros, le agradecemos su intervención. Su calma y conocimientos marcaron la diferencia. Sara solo asintió con humildad. Hice lo que debía hacerse. Los periodistas ya comenzaban a reunirse, pero ella evitó las cámaras. Lo último que quería era fama. Lo único importante era que todos estaban a salvo. El capitán, antes de que lo trasladaran completamente, Turner recobró brevemente la conciencia. Miró a Sara y murmuró con voz débil: «Gracias. Salvaste no solo mi vida, sino la de todos ellos». Sara apretó su mano. «Usted ha guiado este avión durante años. Hoy nos tocó guiarlo a usted». El descanso merecido con la crisis controlada, Sara finalmente sintió el peso de su agotamiento. El cuerpo le dolía, la mente quería apagarse. Se sentó en una silla de la terminal mientras veía a los pasajeros reunirse con sus familias, abrazándose con fuerza. Emily se acercó una última vez. «Descansa, doctora. Hoy nos enseñó a todos que un héroe puede parecer la persona más común en un asiento cualquiera». Sara sonrió débilmente. Sabía que aún quedaba el informe médico, las entrevistas, las explicaciones oficiales, pero por ahora lo esencial estaba cumplido. Habían sobrevivido. El vuelo 726 pasaría los registros como un aterrizaje de emergencia exitoso, y para casi 300 personas quedaría grabado para siempre que aquella mujer de suéter gris en el asiento 12C había sido el ángel inesperado de esa noche.